Gracias por acompañarnos en una emisión más de Medicina en Línea. Como siempre, abordamos temáticas que son de interés para toda la población que nos mira, tanto dentro y fuera de nuestras fronteras acá en El Salvador. En esta oportunidad hablaremos sobre las enfermedades respiratorias en niños y para ello nos acompaña la doctora Silvia Delgado. Ella es profesora asistente de la Universidad de Florida y directora del programa de fibrosis quística en la misma universidad y es neumóloga pediatra. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos en el estudio de Medicina en Línea. Sí, muchas gracias por la invitación. Ok, con gusto y gracias por haber tomado la invitación también. Como vamos a hablar de enfermedades en los niños, hay como enfermedades recurrentes que son por las que más consultan. Coméntenos un poco, para entrar en materia, ¿cuáles son esas que usted más recibe en su consultorio a diario? Sí, generalmente para ver al especialista se necesita una referencia del pediatra general y esto ocurre cuando, digamos, los pacientes tienen enfermedades respiratorias recurrentes o crónicas. Digamos, pacientes que tienen una tos por semanas o tienen procesos de tos que duran semanas y luego mejoran y luego recurren, pacientes que tienen neumonías recurrentes, pacientes que tienen, digamos, síntomas respiratorios que necesitan ingresarse al hospital porque no pueden respirar bien. También vemos pacientes con, digamos, problemas inmunológicos que les hacen tener infecciones respiratorias superiores, inferiores, recurrentes. También vemos pacientes que tienen problemas neurológicos, que por el problema neurológico no pueden respirar bien. Entonces también en estos casos los neumólogos pediatras les ayudamos a tener diferentes tratamientos para poder respirar mejor. Y luego también otras enfermedades crónicas genéticas como la fibrosis quística, como Cartagener, que son enfermedades donde los pacientes tienen un moco más grueso y esto hace que ellos tengan más enfermedades, infecciones pulmonares que a largo plazo, si no se trata, pues conlleva una muerte temprana, entonces para prevenir todo eso. Cuando me llama la atención lo que dice, cuando habla de mocos gruesos, ¿qué características tiene? Para que la gente también lo sepa, sí. Porque hay diferentes, ¿verdad?, tipos de consistencia en la mucosidad de los pacientitos que ustedes miran. Sí, muy buena pregunta. Generalmente los pacientes con fibrosis quística o con otras enfermedades pulmonares caracterizadas con un moco grueso tienen una tos húmeda o con flema. Hay diferentes tipos de tos, pero generalmente cuando es con moco se oye que tiene una secreción. Cuando están pequeños les cuesta a veces expectorar esta tos, aunque a veces los papás pueden ver que la vomitan y se ve un moco verde, y en el caso de la fibrosis quística es un moco pegajoso, grueso, que así se pega. Entonces es muy característico de esto. Y esto es debido a las características de la enfermedad, que en estos niños pues tienen una proteína que no les funciona bien, entonces el moco que tienen es un moco deshidratado, entonces esto es lo que conlleva las infecciones recurrentes. Okay. Y específicamente de la fibrosis quística, ¿qué es? O sea, si diéramos un concepto, tal vez no tan teórico, pues, sino en términos más sensibles, prácticos y sencillos, pero ¿qué es exactamente? La fibrosis quística es una enfermedad genética. Esto significa que uno nace con ella, no se pasa, no es contagiosa y es una enfermedad que uno tiene que tener dos mutaciones, una del padre y una de la madre, para tenerla. Frecuentemente los padres no saben que son portadores de esta mutación, porque si uno solo tiene una mutación no tiene síntomas. Entonces, cuando se diagnostica, pues generalmente son niños, dependiendo de la región donde viven del mundo, en los países del primer mundo generalmente se diagnostican a través del tamizaje neonatal. Inmediatamente que al nacen. Nacer, en el primer mes de vida. En otros países donde no existe un tamizaje neonatal, entonces el diagnóstico puede ser un poco tardío cuando se presentan las manifestaciones clínicas.
En palabras sencillas, lo que sucede es que cuando esta proteína que no funciona bien en la fibrosis quística, que no sirve, está asociada con un moco grueso en todas las partes que tengamos una función exócrina, en los senos paranasales, en los pulmones, en el páncreas, en el intestino, también en las glándulas sudoríparas. Los pacientes tienen un sabor a sal. Hasta cuentan en la historia de la medicina que en la época de la Edad Media se creía que había un dicho que decía que si un niño cuando lo besaban estaba salado, estaba condenado, estaba embrujado y estaba condenado a morir pronto. Entonces esto se cree que probablemente estos niños tenían fibrosis quística, claro. Porque estos niños se caracterizan por tener un sudor más salado. A veces hasta se pueden ver los gránulos de sal aquí. Qué curioso, ¿no? Sí, entonces sí. Y bueno, lo que pasa con esta enfermedad es que previamente pues se asociaba con una vida más corta. Hace 40 años no vivían ni siquiera para los 20. Ahora tenemos nuevas terapias, nuevos medicamentos que gracias al diagnóstico temprano y a los tratamientos que tenemos, pues ahorita la esperanza de vida está cerca de los 60 en Estados Unidos. Entonces ha cambiado completamente la historia de lo que está pasando. Pero sí es importante el diagnóstico y es importante seguir cuando está diagnosticado, tener seguimiento con un centro especializado de fibrosis quística que conoce las complicaciones y cómo manejar cada uno de los problemas asociados con eso. Y en porcentaje de padecimiento, si hablamos de la fibrosis quística, ¿cuánto es en comparación con las demás enfermedades respiratorias? Bueno, la enfermedad aproximado. Ahorita en el mundo viven alrededor de 89,000 personas con fibrosis quística. Todavía se considera una enfermedad rara. En Estados Unidos cerca de 40,000 personas viven con fibrosis quística. Estos son gracias a los registros que tenemos en múltiples países. Sin embargo, se sabe que en Latinoamérica hay un subregistro por la falta del tamizaje, la falta del conocimiento acerca de la enfermedad. Muchos de estos niños, pues, como los síntomas son respiratorios, son gastrointestinales, pues se mueren con diagnósticos de neumonía o de malnutrición. Con diagnósticos que no es fibrosis quística. Continúa siendo rara relativamente, sin embargo, pues está presente, y es importante también enfatizar de que hay es la enfermedad más común en la gente blanca, caucásicas. Sin embargo, está presente en pacientes latinos, está presente también en pacientes afroamericanos, incluso en ciertos asiáticos. Entonces, es más, en Estados Unidos ahorita hay estamos trabajando en aumentar la educación de la población, de que otras razas, también otras étnicas, pueden tener fibrosis quística, porque la escuela vieja es pensar que solo es para la gente blanca, y no es el caso. También hay pacientes hispanos, pacientes afroamericanos, también la pueden tener. Afecta. Ajá. Okay. Dentro de las enfermedades también que mencionábamos, que están resfríos comunes, pues que son, pero eso son enfermedades que pueden ser tratables por un médico general. Sí, generalmente cuando los niños, o sea, en pediatría, pues vemos desde que nacen hasta los 18 años, hasta 21. 18, sí. En los primeros años de vida, pues el bronquiolitis son infecciones respiratorias por diferentes virus que estamos a punto de empezar la etapa de los virus, la influenza, el virus sincitial respiratorio. La temporada de lluvia es donde incrementan. Sí, bueno, en los Estados Unidos empezamos como en el noviembre, septiembre, octubre, aunque en ciertas regiones como en Florida también a veces hay el virus sincitial respiratorio hasta en el verano. Después de COVID tuvimos una epidemia de virus sincitial respiratorio en el pleno verano que nadie se lo esperaba.
El COVID, perdón, vino como a alterar varias situaciones de otro tipo de enfermedades que no necesariamente tienen que ser el COVID, ¿verdad? Sí, exactamente, o sea, diferentes virus. Y lo que pasa también con todas estas enfermedades respiratorias, que en los adultos generalmente se presenta más como un resfrío común, en los niños a veces se puede complicar como bronquiolitis, que la diferencia es que el virus no solo se queda en las vías aéreas superiores, sino que se va a los pulmones, a los bronquios. Es complicado, ¿no? Entonces ya los niños pueden tener distrés respiratorio, se ven retracciones, se ve como un distrés respiratorio que a los niños les cuesta respirar, respiran más rápido, con esfuerzo, no pueden comer bien. Entonces esto a veces necesitan hospitalarse. El tratamiento es más de soporte, necesitan un poco de oxígeno, un poco más de soporte ventilatorio para poder, en lo que se resuelve. Generalmente las enfermedades virales no necesitan ningún otro tratamiento aparte del de soporte, pero ya a veces sí se pueden complicar con una neumonía, pero sí es importante buscar la ayuda de un especialista o del hospital cuando esto se presenta. Por ejemplo, una gripe maltratada que no se atienda como se debe, ¿se puede complicar? Definitivamente, y una cosa que sí, para la población que creo que es muy importante, los antitusivos no son buenos para los niños, porque la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, tiene que salir. Exacto. Entonces, es más, para nosotros también tenemos pacientes con problemas neurológicos que no pueden toser y hasta tenemos máquinas que les ayudan a toser, porque es la forma que prevenimos que se vuelva una neumonía. Entonces sí, yo sé que en la farmacia, más en diferentes países, existen medicamentos que suprimen la tos. Y claro, o sea, los papás, nadie quiere oír a un niño toser porque se preocupan. Sí. Pero no es que querramos que los niños estén tosiendo siempre, pero si están tosiendo es por algo. Si suprimimos la tos, sin suprimir lo que está causando la tos, entonces eso se puede complicar. O sea, generalmente el resfrío común no tiene que durar más de una semana, no tiene que estar asociado con dificultad respiratoria, y si esto se vuelve más de ese periodo, entonces ahí es que hay que investigar si se hizo neumonía, si hay, a veces hay pacientes que tienen asma, que el resfrío común les exacerba el asma y hacen que tengan sibilancias, inflamaciones. Entonces ya ahí sí necesitan otro tratamiento para la exacerbación del asma, que fue desencadenada por la infección viral. Ok, pero volviendo un poco al tema de una tos, ¿verdad? Que no se controla o que se dan medicamentos, porque una vez se automedica. Sí. Lo sucede con uno de adulto, y con los niños hay que tener muchísimo más cuidado, porque por lo menos uno puede decir, mira, me pasa esto, siento esto, pero un niño recién nacido o que están en edades tempranas, definitivamente antitusivos no. O sea, ojo con eso, y que tome nota todos los que nos están viendo. Los antitusivos no son recomendados, mucho menos en infantes o niños de 2, 3 años, porque el problema es que cuando se da, entonces se puede complicar a bronquitis o incluso neumonía, porque el moco se mantiene ahí. Sí, se mantiene, o también es importante que las personas sepan lo que usted decía, que al suprimir la mucosidad, lo que estamos haciendo automáticamente es dejando que eso vaya directo para nuestro vías respiratorias inferiores. Exacto. Eso es, creo que es un aspecto sumamente importante. Por desconocimiento o por tratar de solventar situaciones que no están bajo nuestro control, cometemos errores que a veces nos salen caros, ¿verdad? Pueden cobrar vidas, y eso hay que frenarlo, de verdad hay que frenarlo. Definitivamente. No, y o sea, yo como les digo frecuentemente a los pacientes, o sea, la tos, el cuerpo te está diciendo que hay algo. Entonces es de escuchar y ver, pues si hay dudas, pues hay que llevarlo al doctor. Los medicamentos que son, digamos, aceptables de hacer en la casa son, digamos, si hay dolor, acetaminofén,
incluso ibuprofeno, aunque aquí en El Salvador ibuprofeno hay que tener cuidado por el dengue, pero el acetaminofén va a calmar el dolor. También, o sea, té de manzanilla, o sea, para miel, o sea, diluida, todo eso para aliviar, digamos, los síntomas de dolor de garganta, pero nada que suprima la tos, eso sí no. Al contrario, ¿verdad? Es que hay que buscar sacar la secreción. Si está presente, pues está. Pero sí, definitivamente si alguien está tosiendo sin parar y no se mejora, pues entonces sí es importante buscar ayuda para ver si no hay otro proceso, además del resfrío común, que una bronquitis que necesite antibiótico, o en el caso del asma, como decimos, el asma es bastante frecuente y el primer síntoma que hay es una tos crónica, una tos generalmente seca, sin flema, y a veces se escuchan sibilancias o como diríamos chillido de pecho. Sí. Que sí. Normalmente uno dice, mira cómo te chilla el pecho, o que le tienes ese sonidito, ¿verdad? Sí, sí. Que eso es la sibilancia. Hasta lo puedo hacer. Sí, sí. Okay. Sí. Estamos hablando de asma ahorita, pero ¿qué es exactamente el asma, doctora? Bueno, el asma es otra de las enfermedades crónicas que nosotros vemos como especialistas, mucho más frecuente que la fibrosis quística. Parece que el asma es como el primer tema de consulta, ¿verdad? Sí, por todo de los más frecuentes de consulta, y lastimosamente mundialmente siguen muriendo muchos pacientes de asma. Hay muchos, los ingresos más frecuentes en el hospital son relacionados con asma, y lastimosamente no tenemos una cura para el asma, pero sí tenemos muy buenos medicamentos de control y que ayudan a prevenir exacerbaciones, y también tenemos medicamentos de rescate, que es cuando un paciente está con un problema respiratorio. Una gran diferencia entre el asma, digamos, y la fibrosis quística, que es otra enfermedad crónica, es que un paciente con asma, en un ataque de asma, se puede morir en un día, en una noche. O sea, es porque lo que sucede en el asma es, hay una inflamación que llevan a un broncoespasmo, por eso es que se oye el chillido, porque es aire pasando por una vía aérea obstruida y cerrada. Entonces, esta obstrucción es debido a una inflamación. Entonces, hay diferentes medicamentos de rescate. Número uno es el salbutamol, que se conoce en Estados Unidos como albuterol, pero es exactamente la misma molécula, que lo que hace es que hace que el broncoespasmo se abra, es un broncodilatador. Sin embargo, cuando ya está severa, pues entonces se necesitan esteroides para disminuir la inflamación. O sea, y cuando en un caso de una exacerbación de asma que se caracteriza por tener, digamos, un estrés respiratorio, no pueden respirar básicamente, ahí sí es necesario ir al hospital, darles el esteroide, el broncodilatador, y dependiendo del caso, de cómo respondan, pues a veces hay que ingresarlos también por eso. Sí. La otra cosa que pasa con el asma es que a veces también los pacientes y los padres están acostumbrados a oír al niño tosiendo, y el niño con asma está acostumbrado a no respirar bien, hasta cierto punto. Incluso ellos se limitan a veces de hacer ejercicio, porque cuando hacen ejercicio tosen, entonces esto lo limita. Entonces, cuando tienen una exacerbación, si ya hay inflamación presente, pues puede pasar que más rápidamente declinen y que haya una exacerbación mayor. Y la fibrosis quística decíamos que es una enfermedad genética. Sí. Y el asma. El asma es multifactorial. Okay. El asma hay una predisposición genética, o sea, digamos, está relacionado con atopia. Los pacientes con asma, la gran mayoría tienen, digamos, un componente alérgico. Los niños a veces, las personas con asma a veces también tienen eczema, tienen alergias, tienen alergia a comida, rinitis alérgica. Y cuando digo que es multifactorial, se conoce también que hay ciertos virus, como el virus
sincitial respiratorio, que cuando se da en un infante, es como que esos genes que uno puede tener, que lo predisponen a tener asma, pues como que los activa. Entonces, como decía, el asma es una enfermedad crónica, no hay cura, pero si se evita lo que la desencadena o lo que la hace la exacerba, sí, entonces se puede controlar. Entonces nosotros hay diferentes tipos de asma, se clasifica de diferentes formas debido a su frecuencia y al riesgo. Entonces hay asmáticos leves que pues jamás se ingresan al hospital y solo necesitan su medicamento de rescate 2 veces al año cuando les da una gripe. Pero hay otros pacientes que, digamos, tienen una asma más persistente, pero no tan severa, que, digamos, solo le limita sus actividades físicas, pero no terminan en el hospital, sí, no se pueden morir de eso. Llegan a ingresarse. No llegan a ingresarse. Y luego están los asmáticos severos, que esos nosotros hasta tenemos una clínica especializada para ello, que estos sí son los que terminan en cuidados intensivos y que tienen un alto riesgo de morir de asma en la casa, en una exacerbación. Entonces, para esto generalmente ya tenemos diferentes tipos de medicamentos que ayudan a prevenir exacerbaciones. Okay. Los medicamentos, si bien es cierto, o sea, uno no se puede prescribir, ¿verdad? Y autorrecetarse, porque para eso están ustedes como especialistas. Sí, sí. Pero si hay algunos componentes o ciertas situaciones que podemos dejar de usar para disminuir la exacerbación de asma, como usted dice. Sí. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son? Exacto. Bueno, definitivamente evitar el humo de cigarro. O sea, yo creo que ningún niño tiene que estar expuesto al humo de cigarro, independientemente si hay asma o no. Claro. Pero definitivamente es uno de los causantes de una exacerbación de asma más frecuente. El polvo. En Estados Unidos pues se observa mucho que en las personas de escasos recursos que viven en condiciones donde hay más polvo, donde hay cucarachas, donde hay digamos moho, entonces estos niños tienen una alta prevalencia de asma porque están constantemente expuestos a esos alergenos que los irritan. Bueno, en Estados Unidos y acá también, porque tenemos condiciones muchas veces que no son las más adecuadas, pero por eso es bueno identificar como esos componentes, digamos, o esos ambientes a los que uno se expone para minimizar. Exacto. Digamos, si tienen alergia a un gato, pues no hay que tener gato. O sea, si tienen, y eso sí varía dependiendo de cada paciente, pero generalmente el polvo, o sea, evitar alfombras, si se puede los peluches, incluso si hay animales pues y son alérgicos, pues hay recomendaciones de cómo bañarlos cada tanto, qué proceso sería dar los peluches, no tener peluches en la cama, y también tomar medicamentos para las alergias, porque el asma, por ejemplo, es de los pulmones, pero si digamos tenemos congestión nasal, que es frecuente por las alergias, los niños pues respiran por la boca, entonces el filtro de la nariz ya no está presente, entonces esto, lo que no se está filtrando, desencadena el asma. Okay. ¿Y qué podríamos decir para los papás? Porque al final, cuando somos niños, o los bebecitos, o los que están en edades que no saben hablar todavía, ¿cómo identificamos o cómo sabemos, verdad? Sí. ¿Y qué podríamos decir a los papás que hagan en situaciones que ellos consideren poco comprometedoras para la salud de los niños? Hablando en este caso de asma y de las enfermedades respiratorias que estamos abordando. Sí, definitivamente los infantes, más que todos los niños en el primer año de vida, dependiendo también si van a una guardería o no, y de qué tan expuestos estén a virus, es hasta cierto punto normal que les dé una gripe incluso cada mes, siempre y cuando la gripe no se acompañe de estrés respiratorio, que no dure más de una semana, que no haya
en los bebés, o sea, cuando el problema baja a las vías respiratorias inferiores, se ve el uso de músculos accesorios, no pueden comer bien, ya eso ya no es normal. Y eso es evidente también. Sí, lo ven. Entonces, si a un niño le da bronquiolitis una vez por el virus incital respiratorio, puede pasar y ya estuvo. Pero si le da una vez y otra vez y otra vez, no le dan bronquiolitis. Si a alguien le da bronquiolitis 5 veces, eso no es bronquiolitis, eso puede ser asma u otra cosa que haya que investigar. Otra vez, la tos, las características de la tos es bien importante. Una tos que se oye seca es más común en pacientes con asma. Los pacientes con asma tienen una tos que es más frecuente en las noches. Si oyen a su hijo que tose todas las noches, aun cuando no tiene gripe, o lo ven que corre y empieza a toser o se cansa, este niño puede tener asma. Entonces, esos son los síntomas que hay que ver. Luego, ¿cuándo es otra cosa? Cuando un niño, digamos, tiene una tos con flema, o sea, que se le oye, la vomita en los bebés, que la expectora en los niños más grandes, eso ya también no es común, más cuando es crónico. Entonces ahí eso hay que investigarlo, hay que incluso decirle al pediatra, mire, yo creo que ya lleva tantas tos, cree que no puede ayudarme a ver un especialista. Y así está. Okay. Quizás lo más importante de esto es acudir al especialista, ¿verdad? Sí. Porque también, doctora, suele pasar que tenemos una tos leve, pero que es recurrente, como usted dice, pero le damos medicina o lo dejamos pasar por inadvertido. O a veces vamos a una consulta con el médico que no es el adecuado para poder tratarnos. Sí, no, y la verdad que también a veces los seres humanos, a veces un resfrío común, pues la verdad es que se cura solo. Entonces sí, a veces también nosotros queremos una medicina. Y yo espero que ahora ningún médico esté recetando un supresor de la tos. O sea, eso no se hace. En pediatría no se hace. Mucho menos en infantes o preescolares, no se hace. Luego, cuando ya digamos esta tos, si están estos síntomas así suaves y todo, uno puede decir, creo que mi hijo puede tener asma. ¿Cómo se diagnostica el asma? Pues a veces, dependiendo de la edad, si pueden hacer espirometría, pues eso es una prueba de función pulmonar. Ahí se ven las características de una obstrucción que luego se mejora después del broncodilatador. Eso es bien característico de asma, pero en general tos crónica, seca, que mejora con el salbutamol, con el broncodilatador. Esa es la diferencia, digamos, entre las enfermedades crónicas y la enfermedad, o sea, obstructiva crónica, y con el asma, que el asma es un broncoespasmo que es reversible con el medicamento. O sea, se cierra, pero se abre. En cambio, cuando ya, digamos, en el caso de la fibrosis quística, por ejemplo, un paciente con fibrosis quística no es frecuente, ya tiene que tener una enfermedad bastante avanzada para que de una exacerbación se pueda morir. O sea, es un proceso de infección, otra infección que conlleva a la destrucción pulmonar, que dependiendo de qué tan frecuente pase y cómo se trate, pues puede pasar muy rápido, y del estado nutricional del niño. Pero un paciente con asma severa que le da una exacerbación, o sea, significa sí puede morir en un día si no se trata. Pasa. Bueno, importante eso, ¿verdad? Porque quizás para hacer como una recapitulación de lo que hemos hablado esta noche, la fibrosis quística, dijimos que es una enfermedad congénita que puede ser tratable, pero que es crónica también. El asma también puede ser tratable, que no se cura, o sea, que ya, y eso es una dificultad ya de entrada, ¿verdad? Que puede tener varios factores que la provocan, que la causan, pero que también puede tener medicamentos adecuados y tener un tratamiento adecuado para que las personas no puedan
tener una vida normal. Exacto, sí. Exacto. Entonces, las recomendaciones ya escucharon, tal vez si la podemos repetir, doctora, recomendaciones para aquellos niños que tienen padecimientos de asma y más que para los niños, para los padres. Sí. Bueno, definitivamente conocer el diagnóstico, tener la medicina de rescate, que es el salbutamol, que es el broncodilatador, tenerlo siempre, no en la casa. Si el niño está en la escuela, tenerlo en la escuela, porque eso es algo que le va a ayudar a respirar más rápido cuando lo necesite. Luego, dependiendo de la severidad del asma, el especialista va a determinar si el niño tiene que tomar medicinas todos los días o no, para prevenir esos problemas, seguir las indicaciones del médico de si le dicen tiene que tomarse esta medicina todos los días, pues tomársela. Tener cuidado para hacerlo y luego evitar en la medida de lo posible todos los potenciales desencadenantes del asma, como el humo de cigarro, el polvo, animales si son alérgicos a los animales, etcétera. Ok, bueno, agradecemos su tiempo de verdad y esperamos que haya sido de ayuda para las personas que nos miran, porque sí, ese es el espíritu de este programa, ¿verdad? Sí. Ofrecer un poco de información de especialistas, que eso es lo que cuenta, sí, de expertos que manejan este tipo de enfermedades, en este caso las respiratorias para niños, y que las personas también en su casa pues puedan tomar un poco más de conciencia, ¿verdad? Sí. Del cuidado y lo que representa cada una. Agradecemos de verdad por su tiempo. La encontramos acá en el país de paso, pero sí, qué bueno que se tomó estos minutos para estar en el estudio de Medicina en Línea. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias de nuevo. Y sí, recuerden pues a todas las personas que nos sintonizan a través de sus dispositivos móviles, su computadora, su teléfono o por el medio que sea, que pueden escribirnos al 7599-9181. Pueden hacernos sus recomendaciones sobre los temas o dejar sus comentarios sobre lo que hayamos comentado, hacer sugerencias también de temas que quieran que se aborden y con gusto lo retomamos. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima emisión de Medicina en Línea, si Dios lo quiere.